A continuación, con motivo de la publicación de un número monográfico dedicado a Antonio Fernández Molina en la revista El pelo de la rana, dicho artista nos hablará de su trayectoria. Buenas tardes, telespectadores. Soy Antonio Fernández Molina. Algunos de ustedes quizá me conozcan, quizá hayan oído hablar de mí y acaso hayan leído algunos de mis textos. Soy, por tal me tengo, un poeta que además pinta desde su condición de poeta, que escribe novelas, artículos, relatos, piezas teatrales, ensayos diversos, crítica y textos diversos e inclasificables. Parece ser que en estas épocas, en este momento, un grupo de personas que tienen cierta fe en lo que yo he hecho en el curso de los tiempos, coincidiendo con que estamos en el 50 aniversario de mis inicios en la literatura, me han dedicado un homenaje, aparte de los 2 o 3 de que tengo noticia que se preparan fuera de la ciudad. En la ciudad, de momento, los amigos del último Parnaso han publicado en un volumen los números 4 y 5 de la revista de vanguardia de arte y literatura El pelo de la rana. En ella colaboran 2 premios Nobel, Camilo José Cela, con un poema escrito a propósito para esta circunstancia, y el difunto Vicente Aleixandre, con una tarjeta postal que me escribió allá por el año 52, cuando yo aún no había publicado ningún libro, pero me había dado a conocer desde hacía un poco tiempo en las revistas de poesía. En esta tarjeta me invita a visitarle. Es algo así como algo parecido a lo que en el lenguaje taurino es cuando dan la alternativa, que el gran maestro al discípulo le acoge y le alienta. En la revista también, hay muchos textos de gente, buenos amigos, buenos admiradores, incluso hay una antología seleccionada, muy bien hecha, de poemas míos y testimonios plásticos que recuerdo ahora de gente tan importante como Salvador Dalí, Miró, Saura, Lucebert, Manolo Monpó, etc. No me gusta la palabra etcétera porque al hablar de la gente que colabora en esta revista siento muchísimo no poder decir todos los nombres y dejarme olvidados. Me dejo olvidados gente que empieza, muy inteligente, muy sensible, muy inspirada, y me había dejado, por ejemplo, entre otros, de nombre muy conocido, pues por ejemplo Juan Eduardo Cirlot, Miguel Labordeta, etc. La revista se cierra, como estaba diciendo, con un artículo sobre mí de Fernando Arrabal, a quien, por cierto, alguien me ha llamado a mi casa hoy para decirme que acaban de darle el premio Mariano de Cavia, bien merecido, por cierto. Como se sabe,
el premio Mariano de Cavia, acaso sea el premio más importante de artículos de España. Mariano de Cavia, todos ustedes saben que era un aragonés súper genial, un gran periodista, crítico taurino, y que tuvo tal capacidad literaria, estuvo extraordinariamente dotado, que si le hubiese, a poco de habérselo propuesto, podría haber sido un gran autor teatral y un gran poeta. De hecho, él, algunas de sus colaboraciones las hizo usando la plantilla de los textos teatrales o la plantilla del poema lírico, y lo hizo con una gracia inigualable. Me complace testimoniar que pienso en él como uno de los genios de nuestra literatura, y no me refiero únicamente a la literatura regional, sino nacional e hispana, americana también, y que es merecedor de que haya un reconocimiento y una difusión más amplia de su talento. Mis primeros libros de poesía fueron 2 libros de poesía publicados, me refiero, porque claro, antes de publicar, pues yo escribí otros libros que pertenecen a la prehistoria de mi labor literaria. Afortunadamente no llegué a publicarlos, porque es muy posible que en estos momentos estuviera arrepentido, pero la verdad es que no tuve facilidades y eso me evitó arrepentimientos, porque entre los numerosos títulos que he editado, pues la verdad es que todos los acepto, no estoy arrepentido de ninguno. Yo sé que unos tienen mayor calidad que otros, pero de todos me responsabilizo. En poesía, que he publicado bastantes títulos y numerosísimas colaboraciones en infinidad de revistas de España y del extranjero, que en buena medida han sido y son frecuentemente traducidos. Pues si yo tuviese que destacar algún nombre, tengo especial devoción por un libro que publiqué siendo joven, titulado El cuello cercenado. Fue un libro que en un rapto de inspiración súbita, que ojalá el cielo me concediera unos cuantos como aquel, lo escribí en 3 días. Bien, es verdad que el libro no es extenso, sino todo lo contrario, pero me parece un texto fundamental en la lírica española de este siglo. Asimismo, no hace mucho publiqué en Zaragoza, en la editorial Pórtico, La cantata en el iceberg, que es un libro de relativa extensión, que también creo que tiene su importancia. Mi obra está dispersa en poética, me refiero ahora, en publicaciones y colecciones de muy diverso cariz. Algunos están hechos en pequeñas editoriales y colecciones de amigos de la poesía y amigos míos, y otros están hechos en colecciones muy importantes, como por ejemplo Platos de Amargo Alpiste, que está en Ognos, Una carta de barro, que lo publicó la colección El pájaro de paja, Cabeza de árbol, que lo ha publicado no hace mucho tiempo Hiperión, etc. Y se da la circunstancia de que hay un lugar en el mundo, que no es España, en el que yo he colaborado muchísimo, muchos cientos de artículos, colaboraciones en la prensa y en revistas tan importantes como Revista Nacional de Cultura, me refiero a Venezuela, y además he editado 6 libros, entre ellos uno fundamental en mi bibliografía, que es un libro de relatos titulado Encejunta y Gamuz,
publicado en el 69, este libro se consideró el libro extranjero más importante del año en Venezuela. Posteriormente ha tenido un par de ediciones en España y espero que no tarde mucho en tener una nueva reedición. Como he dicho antes, también escribo novela y una de las mías, titulada Solo de trompeta, está considerada por Fernando Arrabal como una de las 3 novelas más importantes de la posguerra española. Las otras a las que se refiere es Alfanui, de Sancho Ferlosio, y Mr. Cadwell habla con su hijo, que es, a mi juicio, la obra maestra de Camilo José Cela. Un aspecto de mi labor literaria que no es excesivamente conocido, o es poco conocido, es mis piezas teatrales. He escrito numerosas piezas y no con asiduidad, pero digamos que con una periodicidad de salto de caballo de ajedrez, para entendernos, pues escribo piezas teatrales. Normalmente las suelo escribir de un tirón y no son muy largas, y las escribo cuando tengo una idea, una inspiración, y lo hago con la misma técnica que si escribiera un poema. Son obras teatrales absolutamente anticonvencionales, pues yo estoy convencido de que lo que se llaman reglas del teatro son una solemne estupidez y que el autor puede imaginar para el teatro cualquier situación, y cuando hay un director de escena y unos actores inteligentes y sensibles, por muy pocos elementos, es decir, sin elementos, representando contra una pared, se puede representar prácticamente todo. Muchas de mis piezas están dispersas, publicadas en diarios, en los suplementos literarios de periódicos de Hispanoamérica. Otras están en revistas, como en Papeles de Son Armadans, que he publicado, en una ocasión publiqué 5 piezas breves, otra una pieza a la que yo estimo mucho, que se titula Margarita o el festín de los caníbales, y bueno, y en una ocasión me publicaron una revista, la revista Bajarí de Palma de Mallorca, dedicó un número a publicar piezas mías de teatro y allí están incluidas 4 de ellas. Publiqué hace no muchos años, aquí en Zaragoza, el volumen titulado Todos los días son espléndidos, del que, por cierto, con este título, hace un par de domingos, el grupo La Parva hizo un montaje en la Campana de los Perdidos que fue espléndido. Fue espléndido. Actuaron los actores fantásticamente dirigidos, sin contar, sin decoración y sin muebles y sin nada. Fue maravilloso. Yo estoy emocionado. A mí el arte que me gusta, el teatro que me gusta es el teatro, cuando digo anticonvencional, me gusta mucho el teatro griego, por supuesto, no mucho, sino muchísimo, Shakespeare, y bueno, luego ya me empiezan a gustarme los autores más anticonvencionales, y dentro de la literatura contemporánea, el teatro contemporáneo, como he apuntado antes, pues soy amigo de Arrabal, bastante amigo de toda la vida, y
me gusta mucho su teatro y todo lo que se llama el teatro del absurdo. Y dentro del teatro moderno me gusta especialmente el de un francés que se llama Jean Tardieu. Como he dicho antes, he escrito diversos géneros, entre ellos el ensayo. Tengo un libro de ensayo, un ensayo bastante inclasificable porque es una mezcla de muchas cosas, es un collage de géneros que hice en colaboración con Víctor Lope, que se titula Goya en la prehistoria del cine. Pero acaso el ensayo más significativo que tenga es el titulado Picasso escritor. Sobre este tema, yo desde muy joven, sobre la literatura de Picasso, en el momento que tuve noticia, me interesó y enseguida empecé a investigar y publiqué relatos, artículos y ensayos en diversos lugares de España y de fuera de España. Uno de ellos, en el año de su centenario, en 1981, me valió el primer premio de ensayo de la revista Jano. Poco después yo desarrollé este ensayo e hice un libro titulado Picasso escritor, en el que estudio las relaciones del arte y la literatura, las relaciones de Picasso con la literatura, algunas de ellas muy curiosas porque hablo de varias obras en las que Picasso es un personaje de novela. La primera de ellas fue la novela El poeta asesinado de Apollinaire, en el que aparece con nombre supuesto, que es El pájaro de Benin. Y hay varias obras en que aparece como un personaje él. Y sin contar, claro, es las memorias, ensayos, etcétera, que esta es otra cuestión. Pues este libro es el primero en el mundo, publicado en el mundo, que cuenta que estudia todo el conjunto de la obra literaria de Picasso, porque Picasso, además de escribir, grabar, hacer cerámica, escultura, montajes, etc., escribió muchísimos poemas y al menos 2 piezas teatrales y una pequeña novela. Con motivo de, poco después, un año y medio, 2 años después de publicar yo mi libro Picasso escritor, apareció la obra literaria completa de Picasso en la editorial Gallimard. Y con este motivo me llamaron en Francia para dar una conferencia sobre el tema. En el ensayo también le he dedicado mucha atención al tema del arte. Uno de mis libros publicados sobre arte es un Dalí. También he hecho múltiples monografías, tengo más de una docena de monografías sobre escritores diversos y he publicado ensayos, algunos de ellos de cierta importancia, en catálogos dedicados a pintores, de una extensión que a veces se podría recoger en un volumen, en un pequeño volumen, vamos. Últimamente, en el ensayo, que es el último trabajo que he hecho, es la refundición de un libro que publiqué en 1968 sobre la generación del 98. Estuvo entonces
fue editado y reeditado, y después la colección donde se publicaba desapareció y ahora me lo han pedido para reeditarlo. Espero que salga para poderlo presentar en la próxima Feria del Libro en Madrid dentro de unos días, poco más de una semana o así. También tengo obra dispersa y diversa por ahí, bueno, aparte de lo que tengo disperso en revistas, periódicos, etcétera, que seguramente será más extenso que lo publicado en volumen, tengo mucho inédito. Tengo varias novelas en las que trabajo y en fin, irán saliendo. Tengo muchísimos relatos, muchísimos versos. También tengo muchos apuntes y capítulos e incluso pequeños volúmenes se podrían publicar de memorias, diario, etcétera, etcétera. Les agradezco a ustedes el que me hayan estado mirando y escuchando y ojalá sea en beneficio de ustedes y en beneficio mío. Muchas gracias. Agradecemos la colaboración de don Antonio Fernández Molina. Hasta la semana que viene, artistas.